Bienvenidos a Canal Cultura Búrico y tenemos en pantalla a uno de los más queridos mexicanos de la historia. Nos referimos a Pedro Infante, Pedro Infante Cruz, actor y cantante mexicano con unas 60 películas, nacido un 18 de noviembre de 1917. Es conocido como el ídolo de México, el ídolo de Guamuchil y el rey de las rancheras. ¿Sabías que su oficio fue la carpintería y la peluquería? En el 1938 se unió a XEB y se presentó en un teatro colonial con Jesús Martínez Palillo y las Cucaras y el Centro Nocturno de Waikiki. Su primera grabación musical fue el 19 de noviembre de 1943 y su primer papel como actor fue en Un burro tres baturros en 1939. Y lo tenemos allá con una ropa mexicana color verde. También lo tenemos en otra ropa roja y de niño con los colores de México en un velocípido. Siempre se le ha dicho el inmortal a Pedro Infante. Y ahí tenemos basado en un cuadro que hay en su hogar allá en Mérida, en México. Tenemos también un retrato que hay en esa sala y lo tenemos abajo. Y ahí tenemos la fiebre de él, que tenía fiebre de piloto. Como piloto se llamó el Capitán Cruz con 2.989 horas de vuelo. Murió el 15 de abril de 1957. En un avión como este que tenemos dibujado, se llama el C-87 Libertador Express de la USS murió por un accidente de avión junto al capitán Víctor M. Vidal y el mecánico de vuelo Marciano Bautista, y un joven que estaba atendiendo la ropa, se llamó Ruth Rosell, murió en el impacto. Estaba detrás de su casa cuando cayó este avión, que era un avión bien grande que se utilizaba en un tiempo para la guerra, y luego se fueron haciendo unos arreglos hasta que lo convirtieron en un avión común y corriente, y lamentablemente allí fue que perdió la vida en un accidente de avión Pedro Infante. Y vamos a escuchar la biografía que hemos podido conseguir para mejorar la historia de este y aprender con de la historia de este gran cantante y piloto mexicano que perdió su vida lamentablemente en un accidente de avión. Escuchemos lo que hemos podido conseguir para aprender sobre la historia de este gran artista mexicano, Pedro Infante. Cruz, Mazatlán, Sinaloa, 18 de noviembre de 1917, Mérida, Yucatán, 15 de abril de 1957, fue un actor y cantante mexicano. Su carrera, que abarcó tanto el cine como la música, lo consolidó como una figura clave de la época de oro del cine mexicano. Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, siendo hijo de Delfino Infante García y Refugio Cruz Aranda. Luego de conocer a María Luisa León Rosas, se mudaron con el apoyo económico de ella a Culiacán. Como oficios, se dedicó a la carpintería y a la peluquería, y a la par, continuó con su sueño de convertirse en cantante, volviéndose vocalista de varias orquestas y presentándose en la radiodifusora local C. Confiada en que su pareja tenía cualidades para el mundo del entretenimiento, María lo convenció de mudarse a Ciudad de México al considerar que allí podía tener un mejor futuro en el campo laboral. Ya establecidos en la ciudad, el 19 de junio de 1939, ambos se casaron. En su época, su físico tonificado era uno de los aspectos que llamó la atención de quienes lo seguían, llegando incluso a ser descrito como un símbolo de erotismo. En 1938, se unió a la XCB. También se presentó en el Teatro Colonial con Jesús Martínez Palillo y las Cúcaras, así como en el Centro Nocturno Waikiki. Su primera grabación musical, El Soldado Raso, fue realizada el 19 de noviembre de 1943, para el sello de discos Pirris, aunque otras fuentes dicen que la primera canción que grabó fue El Vals Mañana, que pasó sin pena ni gloria. Su primer papel actoral tomó lugar como extra en la película En un burro tres baturros 1939, y participó en algunos otros filmes como actor secundario. El director cinematográfico, Ismael Rodríguez, le ayudó a hacer que su carrera artística tomara un rumbo más importante al realizar junto a él las películas Mexicanos al grito de guerra en 1943, Escándalo de estrellas en 1944, y Cuando lloran los valientes en 1945. Consiguió notoriedad actoral después de personificar a Pepe el Toro en la trilogía Nosotros los pobres en 1947, Ustedes los ricos en 1948, y 4 años después, Pepe el Toro en 1952. Pedro Infante fue un fanático de la aviación. Acumuló 2.989 horas de vuelo como piloto.
Estaba registrado con el nombre de rol de Capitán Cruz. Previo al accidente que le costó la vida, ya había tenido otros 2 accidentes aéreos, el primero en la ciudad de Guasave, Sinaloa, donde al intentar despegar de una pista improvisada el avión no pudo ganar altura y se fue de frente contra un cultivo de maíz. De ese accidente le quedó una pequeña cicatriz a la altura de la barbilla. El segundo desplome fue cerca de Zitácuaro, Michoacán, razón por la que tuvo que implantársele una placa de platino en una parte del cráneo. Hijos y relaciones. El 11 de enero de 1936, nació María Guadalupe Infante López, su primera hija concebida con su entonces novia, Guadalupe López López. Esta última falleció en fecha desconocida, mientras que María falleció el 30 de enero de 2002, a los 66 años de edad. El 19 de junio de 1939, contrajo matrimonio con María Luisa León, su primera y única esposa legal. Ya que María era estéril, no tuvieron hijos. A pesar de que Infante le fue infiel en varias ocasiones y dejaron de vivir juntos, ambos permanecieron casados y nunca se divorciaron. María Luisa falleció el 27 de octubre de 1978. Aún casado con María Luisa, inició una relación extramarital con Lupita Torrentera, a quien se le declaró y la besó en un baile llevado a cabo en el Teatro Minuit. Torrentera decidió irse a vivir con él en 1945, cuando tenía 14 años, y el 28, desconociendo por completo que era un hombre casado, y a pesar de que su madre había intentado separarlos en varias ocasiones. En 1948, María del Carmen, Carmela, Infante Cruz, una de sus hermanas, le permitió cuidar de su hija, Dora Luz de 4 años de edad, que a su vez era su sobrina. La niña se quedó a vivir con él y María Luisa, y entre pláticas y aprovechando su crecimiento de fama y poderío, tomaron la decisión de adoptarla y registrarla como su hija el 16 de julio de 1948, lo anterior sin que su madre tuviera el conocimiento o diera la autorización. Pedro y María le cambiaron el nombre y le pusieron Dora Luisa Infante León. A pesar de los reclamos de su hermana, Pedro nunca le devolvió a su hija. El 17 de marzo de 1973, Dora Luisa, que se encontraba embarazada, falleció en un accidente de tránsito a los 21 años de edad. Carmela Infante falleció el 22 de julio de 1997, a los 77 años de edad. Con Torrentera procreó 3 hijos. Primero fue la niña Graciela Margarita Infante Torrentera, nacida el 26 de septiembre de 1947. Graciela falleció el 1 de febrero de 1949 con 1 año y 3 meses de edad, a causa de poliomielitis anterior aguda. Su segundo hijo juntos fue el niño Pedro Infante Torrentera, nacido el 31 de marzo de 1950. Al igual que su madre y su padre, utilizando el nombre de Pedro Infante Jr., incursionó en el cine y tuvo una breve carrera musical. Falleció el 1 de abril de 2009 a los 59 años de edad, luego de decidir acabar con su vida, determinación que posiblemente tomó a raíz de una depresión que le surgió por varios problemas de salud que padecía. Su último bebé con Torrentera fue una niña nacida el 3 de octubre de 1951, a la que bautizaron con el nombre de Guadalupe Infante Torrentera. Siguiendo los pasos de sus padres y su hermano, también tuvo una breve carrera como actriz y cantante, misma en la que se presentó utilizando el nombre de Lupita Infante Torrentera. Alejada del medio artístico, se centró en el activismo en relación con el cuidado y propaganda del legado de su padre. A partir de 1949, inició otra relación extramarital con Irma Dorantes, una joven actriz de 15 años. Los dos se casaron ilegalmente el 10 de marzo de 1953. Tras 4 años de luchas legales, el 9 de abril de 1957, María Luisa León logró anular el matrimonio entre él y Dorantes ante la Suprema Corte de Justicia. Evitaron enfrentar un juicio por el delito de bigamia, debido a que Pedro falleció el 15 de abril de 1957 a los 39 años de edad, en un accidente de aviación. Durante su amorío con Irma engendró a Irma Infante Aguirre, su última hija legalmente reconocida, que nació el 27 de marzo de 1955. Al crecer, siguió los pasos de sus papás y se desempeñó como actriz y actriz de doblaje. El actor pasó sus últimos días en la casa que tenía en Mérida, en la avenida Itzáes. Dicho inmueble funciona hoy como un hotel. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante piloteaba un C-87 Leverer Express de fabricación estadounidense, matrícula XAKUN perteneciente a la empresa TAMSA, de la que era socio. Este modelo de avión se derivaba del B-24 Leverer, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial que se consideraba ya obsoleto para uso militar pero todavía útil en aplicaciones civiles. No obstante, las modificaciones necesarias para convertirlos en un transporte civil hacían que tuvieran dificultades para elevarse cuando iban muy cargados e introdujeron un problema de inestabilidad longitudinal debido al estrecho margen de variación del centro de gravedad ocasionado por la disposición y anclajes originales de la bahía de bombas, modificada y expandida para formar el compartimiento de carga. En otras palabras, exigían una estiva sumamente cuidadosa de la carga, preferiblemente con un peso total de la misma inferior a su capacidad nominal. El avión de Infante iba cargado de pescado. Poco después de despegar del aeropuerto de Mérida acompañado por el capitán Víctor M. Vidal y el mecánico de vuelo Marciano Bautista, y tras apenas alcanzar unos 200 metros de altura, el C-87 piloteado por Infante se desplomó entre las 7:30 y las 8 horas en pleno centro de la ciudad de Mérida, Yucatán, en el sureste de México. El avión impactó boca abajo en el patio de una casa, lo que sugirió una pérdida total de control. En el siniestro fallecieron Pedro, Víctor y Marciano, así como los adolescentes Ruth Rosel Chan de 16 años, que se encontraba lavando ropa en la vivienda donde cayó la aeronave, e Isidro Baltasar Martín Cruz de 13 años, que también se hallaba en el inmueble. Investigación. La investigación del accidente determinó como causa probable que se debió a un error de maniobra consistente en ejecutar 2 virajes hacia el rumbo de la Ciudad de México sin conformarse a las especificaciones de distancia y procedimientos, y por debajo de las altitudes y velocidades indicadas. Este error fue agravado por un probable corrimiento de carga debido a una estiva incorrecta. Funeral. Lápida que originalmente se construyó sobre la tumba del cantante. Luego de ser reemplazada por una nueva, fue subastada en 2008.
Tras el accidente y luego de que los pocos restos de su cuerpo pudieron ser rescatados, se le realizó un funeral en Mérida, antes de ser trasladado a Ciudad de México, donde tuvo otro acto funerario llevado a cabo el 17 de abril de 1957. Dicho sepelio en la ciudad se convirtió en un fenómeno mediático por la gran cobertura que se le dio en medios de comunicación y por la gran cantidad de personas que se aglomeraron para asistir a él. Al concluir sus ceremonias de despedida, fue enterrado dentro del Panteón Jardín, ubicado en la misma ciudad. Legado. Póstumamente durante el Festival Internacional de Cine de Berlín, recibió un premio Oso de Plata en la categoría a Mejor Actor Principal, gracias a su trabajo en Tizoc en 1957. En el patio del predio de la calle 54 Sur y 87 de Mérida, esquina La Socorrito, 20 grados 5701, 5N 89 grados 3721.5 O, lugar donde ocurrió el accidente que le quitó la vida, se erigió un busto conmemorativo en su memoria. En adición, se le hizo un monumento en el cruce de la calle 62 y 91, a la que además se le renombró Plaza Pedro Infante. En 2010, el canal de cable History Channel realizó una encuesta para designar a El Gran Mexicano de entre varias personalidades mexicanas de los últimos 200 años, resultando en segundo lugar. En 2019, el productor cinematográfico, José Pepe Bojorquez, dirigió la película para Netflix, Como Caído del Cielo en 2019, la cual fue hecha como homenaje a Pedro Infante y fue personificado en el filme por el actor mexicano, Omar Chaparro. En este canal estamos comprometidos con la historia de Puerto Rico y aquellas personas, figuras hispanas que han dejado huella en la televisión chica de aquellos tiempos con nuestros abuelos. Y por eso hemos dedicado esta pintura a Pedro Infante, uno que fue uno de los formadores de las personalidades de muchos de nuestros ancianitos que hoy tenemos por ahí. Y es parte de la vida del puertorriqueño. Gracias por tu tiempo. Continuamos pintando y dibujando para Puerto Rico y el mundo. Hasta pronto.